No sé, me cuesta hacerme la idea realmente. Me cuesta mucho porque a veces me vienen los recuerdos anteriores, de lo mal que lo pasé antes de conocerla. Entonces digo, ¿esto es en serio? O sea, como una persona te cambia la vida en segundos tan radical. Y mira, y así es. Yo creo que cuando la vea la primera vez me va a costar si no suelto algún lloro. Yo creo que me va a venir un poco al recuerdo de los primeros días cuando la vi. Que para mí no va a existir nadie más que ella. Yo creo que es preciosa. Valeria, ¿tú no dibujas como anoche? ¿A Popeye el marino y a Olivia? ¿O subiros en la DKV? La DKV. En la fragoleta. A mí mi abuelo, para mí ahora mismo es mi héroe. Muchas veces hay gente que iba a comprar y no tenía dinero y mi abuelo se lo daba y se lo ocultaba a toda la familia. Cuando murió mi abuelo, encontraron 2 cuadernos llenos de gente que les debía dinero. Y él no había dicho nada nunca. Y tampoco es que le sobrara. Pero tenía mucha bondad. O sea, era muy honesto. Y yo eso lo llevo también a fuego, la honestidad. De si dices una cosa lo tienes que hacer y lo tienes que cumplir. ¿Y por qué tienes que ir en manga larga? Pues porque es así el protocolo. Lo dice el protocolo. ¿Qué es el protocolo? De la buena vestimenta. ¿Y por qué el mío es por aquí? Claro, porque las mujeres podéis hacer lo que queráis. Las mujeres podéis ir libres. Ella no sabía que venía. Chacha, los diarios con quién los has puesto. Por eso que la forma más eficaz de alcanzar felicidad sin engaños es entender que uno para el otro sois la persona a quien queréis querer. Sois la mejor oportunidad para querer, no para sentirse queridos, sino para querer. Yo estaba en una situación un poco difícil para mí y la verdad que fue conocerla y me cambió todo. Él a mí me ha hecho ser más tranquila y a confiar en mí. Cuando me veía que estaba yo de bajón, él era mi vitamina.
ahora mismo la vida es como un sueño. Digo, me parece mentira estar como estoy, a su lado. Impensable. Y mira, y ahora como digo mil veces, ahora me parece impensable estar en si le llamamos ni aún. Es que me encanta estar solo. Me encanta. Mi abuelo fue la primera persona que tuvo furgoneta en Pedroñeras. Pues yo voy a ser la primera novia que va a llevar una furgoneta. Y encima hemos intentado que el color y todo de la furgoneta sea muy similar a la que tenía mi abuelo.